Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por venir, y a los que nos están viendo, nos van a vivir, pues bienvenidos. Mi nombre es Raquel Díaz, soy psicóloga general sanitaria y directora de Centro Altea. Y a mi izquierda está Elena, que es la responsable de atención familiar del Centro Altea. Estamos en un foro que participamos dentro de la diversidad, Mesa de Diversidad del Distrito de Arganzuela. Y bueno, pues dentro de los distintos temas a hablar, pues nos comentaron la posibilidad de poderos hablar de lo que puede ser la atención temprana y la atención que se le da a los niños de 0 a 16 años que tienen algún tipo de diversidad funcional, emocional. Y bueno, pues desde ahí nosotros somos el centro concertado con la Comunidad de Madrid del Distrito de Arganzuela. Además, en Madrid hay distritos que tienen centros compartidos, pero en concreto Arganzuela es uno de los 6-7 centros que tiene propio centro concertado. Tenemos 100 plazas concertadas con la Comunidad de Madrid y ofrecidas 220 plazas. Pero bueno, ahí a ver si amplían plazas o no amplían plazas. En principio, bueno, pues yo voy a hablar un poquito, llevamos ya en el distrito pues como 15 años. Y os voy a hablar un poquito de cómo es la atención temprana y la evolución que ha podido ir habiendo, ¿no?, con todos estos cambios que ha habido a lo largo de los años. Atención temprana es aquellos tratamientos o aquellas intervenciones que van dirigidas a los niños de 0 a 6 años que ya poseen algún tipo de disfuncionalidad o hay riesgo de que la puedan padecer. A partir de ahí, una vez que cumplen los 6 años, ya sí que, pues directamente hay niños que ya pueden no necesitarlo porque ya han normalizado en su desarrollo, pero hay gente que sí que, o niños y niñas que sí que pueden seguir necesitándolo. Entonces están los tratamientos de continuidad o tratamientos de rehabilitación que le llaman en algunos sitios. Hay una plataforma, ¿vale?, una plataforma de padres que lo que están intentando es que la atención temprana no acabe en los 6 años, y desde ahí diversos partidos políticos pues sí que es cierto que tienen también, pues en su programa electoral estaba el ampliar lo que es la atención temprana no solamente a los 6 años, se llame como se llame, igual que está pendiente, pues se hace una ley estatal para intentar que en toda la España tengamos la misma normativa. Cuando una familia viene a atención temprana, yo siempre comento que no viene por gusto, que viene porque detectan que algo no va bien, y en un principio pues los tratamientos se centran en logopedia, estimulación, fisioterapia, terapia ocupacional, multisensorial, psicoterapia, y se le va dando acorde a lo que el niño puede ir necesitando. Sí que es cierto que es algo que muchos de las personas que nos están viendo ahora pues han visto que el tratamiento en un principio se centraba en lo que es el propio niño o niña. Era un tratamiento pues que se miraba cuál era el desarrollo, cómo estaba a nivel motor, a nivel cognitivo, a nivel psicomotor, a nivel de lenguaje, y a partir de ahí se van dando las intervenciones que consideran que se tienen que hacer. ¿Qué sucede? Pues que, por el niño se trabaja, pero detrás de ese niño hay una familia, que esa familia también lo necesita. Esa familia también está pasando por un proceso donde directamente se está viendo que, pues hacen todo lo que pueden, o se sienten culpables, o sienten que directamente les están llevando, o que la sociedad les mira mal, o que no hay colegio, o que no hay. Entonces, desde ahí, de ser una atención más centrada en lo que puede ser la intervención en el niño, desde Altea decidimos en centrarnos y en generar toda la parte de atención familiar. Y ahí es donde entra Elena a hablar un poquito más de esa parte de atención familiar, y luego yo os podré explicar, volver a coger otra yo la palabra, para explicaros un poquito cómo es ese proceso a nivel público de cómo se puede entrar en lo que es las plazas de atención temprana dentro de la Comunidad de Madrid o dentro del distrito en concreto este. Pues venga, Elena. Gracias. Sí, yo soy Elena, soy coach y soy profesora y trabajo aquí en Centro Altea llevando la
atención familiar y una red de apoyo que se ha creado entre las familias que hay aquí que llamamos Más allá del diagnóstico. Como decía Raquel, cuando un niño tiene dificultades en su desarrollo, necesidades educativas especiales o discapacidad, no es el niño el único que necesita atención, es la familia que está detrás, muchas veces es la que también necesita una atención para luego poder dársela a ese niño. ¿Y con qué nos encontramos? Que hay una especie de gran desinformación. Hemos visto que muchas veces, pues si ya ser padre o madre es un impacto para cualquier persona, que no sabes muchas veces cómo se hace o cómo no se hace, pues cuando de repente tu hijo, que es lo que más te importa en la vida, resulta que necesita algo, que no sabes qué es lo que necesita, porque tampoco hay un diagnóstico claro en muchos de los casos, porque muchas veces aparecen anomalías o dificultades en el desarrollo, y tú como padre o madre vas buscando una solución para ese niño, pero hay un impacto emocional muy alto y una necesidad de atención que en lo que hemos visto muchas veces no está cubierto. Con lo cual, nosotros trabajamos como con tres grandes fases dentro de este trabajo con los padres y con las madres. La primera, que es la fase de trámites, o que llamamos en privado casi de supervivencia. ¿Qué significa? Al principio lo primero que necesitan las familias es decir, ¿qué hago? ¿Dónde voy? O sea, le pasa algo a mi hijo, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde voy? ¿Dónde está el médico, el neurólogo? Te hablan de siglas CRECOVI, PT, AL, instituciones, organismos que desconoces profundamente. Con lo cual, dentro de la página web de la Comunidad de Madrid aparece toda la información sobre lo que es atención temprana, pero muchas veces, bueno, pues no, tienes que hacer un ejercicio de bucear para entender bien qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no. Nosotros hemos creado un documento que es como una guía de trámites y de recursos donde aparece paso por paso qué tiene que hacer una familia cuando necesita solicitar una plaza de atención temprana, cuál es el organismo, dónde está el informe que te tienes que descargar, la oficina en la que lo tienes que presentar, como cada uno de esos pasos, porque al principio lo que necesita una familia primero es como encauzar el tratamiento. O sea, hay una parte como de trámite, ¿no? De dónde tengo que ir, qué tengo que hacer y cómo lo encauzo. Una vez que eso lo encauzas, que suele llevar un tiempo, porque siempre hay listas de espera, los médicos evidentemente muchas veces no tienen un diagnóstico claro, entonces hay una incertidumbre muy grande, la gente somos así, vagamos por internet y empezamos a bucear, ¿será esto? ¿Tiene este síntoma? ¿Será este otro? O sea, como que entramos en mucha hipótesis interna. Mientras estás en ese proceso, hasta que ya por lo menos tienes encauzado un tratamiento, que es lo que necesita un niño sobre todo al principio, estimulación, pues ya pasaríamos a una segunda fase, que es la que llamamos digestión, elaboración del proceso de aceptación, que es donde ya entra la parte de apoyo a las familias y que es muy importante, porque tenemos que aprender a vivir con una realidad nueva y a veces es una realidad de incertidumbre, porque si el niño o niña no tiene un diagnóstico claro, simplemente tiene alguna especie de retraso madurativo o en el desarrollo, que muchas veces los médicos no saben si eso se va a normalizar en algún lugar, en algún momento, o otras veces sí, hay un diagnóstico ya, ya definido, pero en ese momento la familia muchas veces tiene que aprender a vivir con su nueva realidad y necesita, en muchos casos, un espacio donde poder elaborar ese proceso de aceptación, cómo aprender a vivir con esa historia, cómo relacionarse con su hijo. Muchas familias dicen pues, que pasan por, como decía Raquel, unos estados de culpa muy grandes. ¿Por qué nos pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Y esto, ¿por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Cómo va a ser su vida de mayor? Elaborar un espacio gigante de miedo, relacionarte en la sociedad, con la familia, con los padres, y todo eso es como algo que tienes que aprender a vivir con ello sin tener tiempo ni para ello, sin que nadie a lo mejor te pregunte cómo estás y sobre todo cuando lo que estás es priorizando la educación y el tratamiento de tu niño, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta y desde ahí Altea ha hecho un trabajo, yo creo que de dedicar un gran espacio a los padres y a las madres. Nosotros hemos creado unos grupos de apoyo, como tienen en un montón de lugares y de espacios, donde las propias madres y padres comparten sus experiencias y van haciendo este proceso de aceptación y de elaboración cada uno a su ritmo, hasta que cada uno entienda que, bueno, y una experiencia muchas veces le sirve a otra. O sea, porque
al final cada uno tiene una historia y es cierto que lo mío no va a ser nunca igual que lo tuyo o lo de la otra persona, pero sí que hablando y compartiendo, cuando ha habido mucha desinformación sí se genera una gran riqueza, ¿no? dentro del grupo. Y la última pata en la que muchas de las madres y padres que tenemos están es la que llamamos como acción. Hay una parte que es, bien, has tenido que pasar por esta experiencia que quizá no te hubiera gustado vivir, porque es cierto que todavía, y eso es una cosa en la que vamos a hablar ahora, has tenido que pasar por esta experiencia, pero una vez que has llegado a un lugar en el que ya, bueno, tienes un estado de aceptación, estás con tu vida otra vez como en la casilla de partida, con todas las piezas más o menos dentro de que el Tetris nunca es fácil, pero ya has asimilado tu nueva realidad, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer algo con ello. Y hay muchas familias que están yendo a los centros educativos para hacer formaciones, charlas sobre el autismo, sobre las dificultades motoras, sobre cómo necesitan que los otros niños puedan aprender a jugar con sus propios hijos. O sea, lo que la propia sociedad no estamos haciendo, los padres y las madres de muchos niños se están encargando de hacer porque es la forma en la que pueden todavía ayudar a que sus hijos puedan tener una inclusión mucho mejor dentro de sus vidas. De hecho, esta mesa de diversidad podría ser en la fase de acción. Se están Exacto. haciendo cosas para... Esta mesa de diversidad es a través de una realidad que te ha tocado vivir o que vives a veces sin haberla elegido. ¿Qué haces? Utilizas los recursos que tú tengas para empezar a hacer algo muy importante, que es la visibilidad social, ¿vale? Porque nos hemos dado cuenta que vivimos en una especie de burbuja invisible en la que no sabemos que estamos. O sea, socialmente creemos como que la discapacidad, las dificultades en el desarrollo, las necesidades educativas especiales es algo como raro, como que no pasa. Lo diferente es raro. Sí, y como si no existiera, es como si no existiera, y es que existe, con lo cual hay una labor súper importante de visibilidad, y no solo de visibilidad de la persona que pueda tener una discapacidad, sino de la realidad familiar también de esa persona y de cómo como sociedad tenemos todos que aprender, ¿no? a hacer esa inclusión. Con lo cual, lo que no hacemos quizá la sociedad es lo que creo que muchos padres y madres es lo que les está tocando hacer. Y de esa forma pues están cambiando el mundo en su trocito de área, que es lo que pueden hacer, y como decíamos dentro de la mesa es un ejemplo claro. Es un ejemplo claro. No sabemos a dónde va a llegar la mesa de diversidad no con estos cambios Bueno, pero antes de hacer la conexión en directo, ya sí que es cierto que ya hemos quedado que se continuará, no sabemos ni de qué forma, ni en qué sitio, ni dónde, pero de hecho, bueno, pues nosotros, Centro Altea, también dispone a disposición de la mesa pues el centro para poder organizar aquí. Ojalá que el ayuntamiento nos siga cediendo los espacios, pero si no, esta mesa sí que esperamos que no sea la última charla y que podamos seguir trabajando en pro de la diversidad en el distrito de Arganzuela. Sí. Seguro que no es la última. Hombre, por supuesto. Sí, porque insistimos, una de las cosas, y por lo que quedamos con los grupos, hicimos el año pasado en el Matadero un encuentro de familias, fueron 150 familias, y allí el primer objetivo era esa visibilidad de lo que estamos hablando, y no solamente de la persona o del niño que tiene dificultades, sino de la familia, y cómo la familia tiene que hacerse fuerte y capacitarse y encontrar espacios de ayuda para después poder apoyar al hijo. Desde ahí, si quieres te pregunto, aunque luego quiero hablar como de lo que ofrecemos y de las conclusiones, un poco eso, ¿no? Cuando una familia le dicen que su hijo le pasa algo, necesita atención temprana, porque son conceptos que para nosotros son muy normales, pero a lo mejor a alguien no lo es. O sea, ¿cómo es este recorrido? Este es uno de los recorridos que ha ido cambiando a lo largo de los años y bueno, pues lamentablemente se ha ido burocratizando, ¿no? En un principio, cuando un papá, una mamá, pues somos los primeros que podemos poner un poco la voz de alarma de algo no va bien, ¿no? Aunque salvo que sea algún tipo de deficiencia, que sí que es algo más claro, si no, algo no va bien. Entonces, desde ahí hay dos caminos. Las personas que pueden derivar ahora mismo atención temprana pueden ser o por parte de sanidad o por parte de educación. Por parte de sanidad ya puede ser el pediatra o los especialistas, normalmente suelen ser los neurólogos. Desde ahí tienen que hacer un volante de derivación a lo que es el CRECOVI, que es el Centro Regional de Valoración Infantil. Desde ahí hacen el dictamen de necesidad de atención temprana
y una vez que está admitido como que el niño necesita atención temprana, el niño o la niña, entonces la familia tiene que solicitar un centro donde pueda recibir ese tratamiento. En un principio sí que se busca y sí que se considera que normalmente tienen que ser centros que concedan en el distrito, aunque hay libre elección, pero bueno, sí que es cierto que lo que es el transporte es algo que es importante y sobre todo el poder conciliar la vida familiar con lo que es el tratamiento. Una vez que ya el niño ya está en lista de espera, pues en el momento los centros no tenemos constancia de la lista de espera que tenemos, entonces cuando se queda una plaza libre es la Comunidad de Madrid la que nos dice, pues nos pasa la persona, ¿no? Una vez que ya por fin ha pasado todo este proceso, que lamentablemente podemos estar hablando de entre 6 meses y un año, ¿vale? Entre 6 meses y un año, para poder acceder a lo que es atención temprana en un centro. Sí que es cierto que los hospitales también tienen atención temprana, lo tienen desde las unidades de rehabilitación, pero la diferencia que puede haber entre lo que es una atención temprana en un hospital y lo que es atención temprana en un centro de atención temprana, o incluso los centros base también tienen atención temprana, es que el centro base es el único que realmente lo que trata es una atención globalizada, donde el equipo es multidisciplinar y está en coordinación, y donde también está trabajando no solamente el niño, sino también su familia. ¿Vale? En un hospital, por lo que se van a realizar son sesiones de fisioterapia, o sesiones de logopedia, o sesiones de estimulación, que las va a examinar pues, un médico rehabilitador, el neurólogo, el psicólogo. Sin embargo, en un centro de atención temprana, sí que una vez que ya por fin entran por la puerta del centro, se le va a realizar una valoración, y en esa valoración se van a ver qué objetivos se van a trabajar y desde qué disciplinas se van a trabajar. Y aunque hay unos objetivos que son a nivel general, desde todas las áreas se van a poder trabajar, porque está claro que mi hijo no habla, ¿vale? Pero entonces hace falta un logopeda, por supuesto que hace falta un logopeda, pero antes de llegar al logopeda hace falta una estimulación del lenguaje para que tenemos los prerequisitos. Entonces eso es un poco el proceso que siguen. Aparte de la guía que has comentado tú, la página de la Comunidad de Madrid, además ahora mismo se ha hecho un protocolo que se acordó hace 2 o 3 meses, donde se está intentando una coordinación entre servicios sociales, sanidad y educación para poder tener todos la misma información y poder trabajar más a nivel globalizado. En la página de la Comunidad de Madrid, Madrid.org antiguamente, ahora es www.comunidad.madrid, está toda la información con todos los pasos que tienen que seguir. Perdón, ¿no tenéis una dirección? Porque dentro de la comunidad puede ser para mucha gente un poco tedioso llegar a ese tipo de documentos que precisan, alguna cosa más directa. Sí, nosotros dentro de tenemos una página web que creamos dentro de los grupos de padres y madres que te decía, que se llama másalladeldiagnóstico.com. Exacto, bien. Y en másalladeldiagnóstico.com hemos subido esta guía de trámites que os comentaba antes, que lo que hace es unificar la información que sí que tiene disponible la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que ahí la unificamos todo en una especie de mismo documento. Ahí también hemos subido un vídeo un poco donde nuestras madres y padres abren un poquito una puerta hacia su intimidad, contando a los demás cuál es esa realidad, qué hay detrás. Por eso lo llamamos más allá del diagnóstico, porque independientemente de que tu niño pues, tenga autismo, tenga síndrome de Down, tenga deficiencia visual, tenga simplemente un retraso madurativo pendiente de evolución, al final está claro que le pasa algo a ese niño y que tú como padre o madre necesitas algo que no sabes muchas veces qué es. Entonces es como unir fuerzas entre todas las personas que están buscando lo mismo, más allá de la etiqueta o del nombre que le queramos poner a la realidad de ese niño. Y en esa página web, más allá del diagnóstico.com, es donde tenemos la guía de trámites y de recursos. Además, yo creo que hay una parte donde se ha pasado un poco, donde lo que era diferente, ¿vale?, había que ocultarlo a todo lo contrario, ¿no? O sea, directamente en la diversidad está la riqueza. Y sí que es cierto que bueno, desde atención temprana o lo que puede ser en los colegios, sí que se está viendo ahora que realmente, más que ser un estorbo, como en algunos sitios se puede decir, es algo que enseña mucho y que da muchísimos beneficios en lo que es el desarrollo emocional del individuo, que nos estamos olvidando, nos centramos mucho en matemáticas, lengua,
en que se conozcan las cosas, pero lo que es a nivel emocional, el compañerismo, la ayuda y demás se pierde bastante. Entonces, desde ahí nosotros ahora, por donde queremos, después de que hablábamos de la atención temprana, del niño, del tratamiento, de intentar minimizar el riesgo del desarrollo, luego ya vimos en que había que hacer una parte importante en lo que puede ser la atención familiar, pero ahora el siguiente eslabón en la que también creemos que esta mesa también nos apoya, ¿no?, es en que realmente haya una visibilidad y que realmente haya una riqueza en el intercambio de... Una inclusión, no que sea un pegote, por poner la etiqueta de tengo que tener un niño con necesidades educativas, pero ahora la verdad en el patio está solo. Y de ahí llegamos a la parte de la escolarización y del colegio, que es una de las cosas con las que los padres y madres más sufren, más dificultades tienen, y de verdad que nos cuentan experiencias que a cualquiera de nosotros, simplemente con ser un ser humano, te las escuchas y se te pone la piel de gallina y se te caen las lágrimas. Entonces, desde ahí, ¿qué ofrecemos nosotros? Y por eso decíamos lo de la acción o de la mesa de diversidad y todo lo que está diciendo Raquel ahora. Nosotros desde Más Allá del Diagnóstico y desde Centro Altea, lo que hacemos es ofrecemos estos grupos de apoyo, que además los tenemos abiertos a familias que también no vengan a Altea. Son unos espacios de crecimiento y de desarrollo donde los padres y madres de alguna manera hacen formación y capacitación dentro de su propia historia, ¿vale? Tenemos estos grupos. Tenemos la guía que hemos dicho en internet con la información de los vídeos sobre cómo es esta realidad. Y también lo que estamos haciendo es, estamos abriendo esa puerta a dar charlas, talleres y conferencias en escuelas infantiles. Hemos ido a la Universidad Complutense a hacer una charla a los futuros pedagogos para que entendieran la realidad familiar de los niños con los que van a empezar a trabajar y para que pudieran entender la inclusión también desde ese otro lugar. Es decir, las madres y padres con nosotros, con los que estamos trabajando, están preparados y capacitados para hacer un montón de trabajo de visibilidad, de formación y de capacitación social en distintos foros, para poner en labor toda esa historia que han tenido que vivir, con lo cual es como que en realidad lo que hay es unas ganas de seguir trabajando cada vez más activamente en favor de esa inclusión, porque a día de hoy, bueno, pues las cosas han cambiado, porque han cambiado, pero queda mucho. Queda mucho, y en los colegios, y en los patios, y en la vida, y en las comunidades de vecinos, y en el parque, y en los centros médicos, es decir, bueno, pues queda mucho que hacer y es una labor de todos, en realidad, de lo que tenemos que hacer, ¿vale? Desde ahí, lo que hablábamos es que atención temprana empieza a coger bastante peso lo que es el papel de la familia, pero no podemos olvidarnos que directamente también hay que hacer un trabajo, aparte de toda la parte emocional familiar, pero hay que hacer también un trabajo con el niño o con la niña, que es el que necesita también una intervención para intentar minimizar o intentar optimizar al máximo esas capacidades que se tienen. Pero que no sea venir a atención temprana como ir al dentista, dejo al niño que me haga 3 fichas y que luego ya directamente el resto de la semana no hago. O sea, hay un trabajo de constancia. Pero que no nos llevemos tan bien, y ahí también es algo para, bueno, pues aquellos padres primerizos que están entrando en este mundo, que le voy a meter 20.000 cosas, porque el cerebro también es limitado, y si todos nosotros trabajamos 8 horas y luego nos metemos otras 3 horas extras, pues acabaríamos reventados. Y muchas veces esta frase de cuanto más mejor, tenemos 6 años para hacerlos, pues muchos de los niños, pues 8 horas en el cole y 3 de estimulación, pues entonces tampoco es bueno. O sea, yo creo que en el punto medio está la virtud. Sí, que los padres no son terapeutas, ¿no? Efectivamente. Los padres son padres que tienen que trabajar, ¿vale? Pero como con cualquier padre, con su hijo, pues tiene que educar. Pero desde ahí no que llegues y cuando alguna vez te mandan algún vídeo de algo que están haciendo, han convertido su salón en una pequeña sala de fisioterapia o en una pequeña rincón de logopedia. No, o sea, hay que jugar, y yo creo que directamente no nos podemos olvidar que los niños aprenden jugando y que con estrés no hay aprendizaje, y que muchas veces nuestro propio estrés como padre somos los que le estamos transmitiendo, y que no llega. Y eso es muy bonito porque nosotros lo vemos mucho en los grupos. Hay familias que nos han dicho como, es que
me he perdido los primeros 6 años de vida de mi hijo, porque he estado tantos años esperando que mi hijo llegara a un lugar al que no llegaba, que no disfrutaba de donde estaba o del niño que tenía, o sea, como que... Y es tan comprensible, yo como madre lo puedo entender tanto, que tú lo que necesites es ayudarle en esa estimulación, pero también es cierto que sin perderte el niño que tienes ahora, porque ese es tu hijo, tal y como es ahora, ese es tu hijo, y esa es la vida que también puedes vivir y disfrutar. Y nuestras familias son verdaderos ejemplos de cómo realmente son felices con sus hijos, tal y como son, mientras les ayudan a que tengan una vida mejor, pero como cada uno de los seres humanos, y esa es la labor, ¿no?, que socialmente tenemos que hacer. Entonces, desde ahí un poco las conclusiones dentro de esta parte de atención familiar, por si luego os queréis hacer alguna pregunta o os surgen reflexiones, sería para nosotras una parte muy importante de la labor de visibilidad. Insistimos en esa visibilidad, no solo de la persona con dificultades o con discapacidad, sino del entramado familiar, ¿no?, que le sostiene. Esos recursos, esa necesidad de recursos y de formación, como los grupos de apoyo, las redes entre personas colaborativas, esa formación que uno necesita, porque a día de hoy, como socialmente vivimos en esta especie de burbuja, donde parece que lo de que la discapacidad es algo que le pasa a alguien muy raro y que no va conmigo, cuando no es verdad, con lo cual hace falta esa especie de recurso de apoyo y de formación. Y bueno, pues muchos padres y madres nos piden protocolos, que cada vez hay más, pero protocolos en los centros sanitarios, en los centros educativos también, cómo trabajar pues con las familias cuando, por ejemplo, en el aula hay un niño con necesidades educativas especiales. ¿Qué tiene que hacer un centro? ¿Es bueno que la familia se abra y lo comunique a los otros padres? ¿O qué suele hacer muchas veces una familia, como que se autoexcluye del chat? Es que muchas familias se autoexcluyen del chat de padres porque lo que están contando el resto de las madres y padres sobre lo que les pasa a sus hijos no se sienten identificadas. Entonces, ¿cómo integramos entre todos las diferentes realidades y las diferentes necesidades? Y a veces hacen falta protocolos, bueno, que nos ayuden. En las salas de espera para los niños que tienen estos diagnósticos, pues estos niños tienen prioridad, tienen que entrar antes, o no se les va a poner aquí porque hay unos determinados ruidos. Bueno, pues tenemos todos que adaptarnos a esto. Un poquito, ¿no? El otro día leí una noticia que en el Gregorio Marañón han empezado a poner perros terapéuticos en las salas de espera pediátricas, precisamente para los niños. Lo que pasa que sí que es cierto que también yo creo que ha habido un cambio, ¿vale? Y hemos pasado de escondernos a reivindicar, pero que no sea un derecho al pataleo, ¿no?, sino que sea un reivindicar con hechos, ¿no? Entonces, antes efectivamente tú comentabas que hay madres que se van del chat, pero sin embargo hay otras madres que dicen, pues no, me voy a hacer notar y voy a cada vez más en los AMPAs de los colegios se están creando la propia unidad también para niños con necesidades educativas especiales. Y bueno, pues yo siempre digo que cuando un niño viene al TEA, una familia viene al TEA, pues son grandes luchadores, ¿no? Pero es que esos grandes luchadores es porque tiene una familia que eso también se mama, ¿no? Que son grandes luchadores y que yo creo que llega un momento en que esa energía que se ponía en el niño, pues también ha decidido que si hemos sido capaces, ahora tenemos que ir más adelante, ¿no? Y también se han acostumbrado a que les cierren muchas puertas, con lo cual hay una constancia de que puedes decir 20 veces no, pero la 21 vas a decir que sí. Pero sí. Descubren muchas veces que tenían una fortaleza y una capacidad que no sabían que tenían y que la vida les ha puesto una prueba como para poderla tener que sacar. Entonces, bueno, nos gustaría saber si tenéis preguntas, reflexión, sensación, algo que queréis compartir. Hemos cumplido con los tiempos. Yo sí quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Sabéis la polémica que hay ahora con el tema de la educación especial? Sí. Y también la posibilidad que va a haber de ahora en adelante de que se matriculen, de que todos los niños vayan al colegio desde los 0 años y tal. Entonces, por otra parte, tenemos lo que es el tema de la conciliación familiar. Entonces parece que hay una tendencia que es a que la atención temprana se pueda recibir en los propios centros. Ojalá. Claro, entonces, eso cubriría a lo mejor la parte de los niños, pero estáis hablando de la parte familiar, que es tan importante o más que la parte de los niños.
Entonces, ¿cómo veis este tema? Porque esto va a venir ahora. Sí. Yo, mira que en toda esta polémica que ha habido es la primera vez, y me lo voy a hacer públicamente, que me voy a mojar. Yo considero que inclusiva sí, pero especial también. Es decir, yo considero que está muy bien lo que es una educación inclusiva, por lo que hablaba, que los niños, aparte de tener un desarrollo educativo, pedagógico, acorde a los criterios que manda la educación, sí que es importante un desarrollo emocional y que vean la diversidad y que vean la superación, porque creo que igual que las familias son capaces de aprender tantísimo de un niño o una niña pues que no sigue un desarrollo normotípico, pues imagínate los iguales, ¿no? Imagínate los iguales. Pero sí que considero que para poder hacer esa inclusión hace falta unos mínimos por parte tanto del diferente o del distinto como del grupo y tanto por parte del propio centro escolar. Entonces considero que si realmente el inclusivo o el que desaparezca educación especial hace que al final los niños estén aparcados o estén, pienso que es contraproducente. Lo que puede ser, como he comentado anteriormente también, es que directamente, si un niño tiene una jornada escolar de 8 horas, el meterle después una estimulación o una logopedia, o sea, están aprovechando sinceramente el 20% del tiempo. Porque, a ver, nuestro cerebro es limitado, el de todos, entonces llega un momento que el cansancio agota. Si se puede hacer dentro del colegio, me parece fenomenal, sería lo ideal. Ahora, toda la parte de atención familiar, creo que también es importante y que sería lo ideal el poder seguir trabajando dentro del cole por parte de los orientadores o por parte del propio PT. Ahora, ¿están dispuestos? ¿Hay recursos? Eso vamos. Sí, o sea... Y aparte ahí terminaríamos con el tema de la conciliación familiar, claro. Volveríamos otra vez. Porque... Claro, efectivamente, entonces desde ahí es la dificultad, ¿sabes? O sea, y que desde ahí, pero creo que directamente, o sea, esa parte, ¿vale? Sería, o sea, lo ideal, pero... Claro, aunque yo digo una cosa, lo ideal sería que esto que estamos hablando no lo escucháramos solo las personas que estamos trabajando en lo mismo. O sea, lo ideal sería cuando nosotros damos una charla, yo a quien primero doy las gracias y quien identifico son las personas que están sentadas en las sillas y que no tienen niños con discapacidad. Porque eso es, la visibilidad va a estar ahí, no solo entre nosotros, que está muy bien, sino está fuera de esa burbuja. Con lo cual, si en los colegios hubiera muchísima más inclusión y la atención temprana formara parte de alguna manera y los padres de los compañeros de clase tuvieran más formación, sería también más riqueza para esa familia. Pero vamos, yo creo que esto es un futurible del futurible del futurible. Claro. Además, que dice que también, como siempre hemos hablado de la atención temprana, realmente la atención temprana está dividida en 3 grandes pilares, ¿no? O sea, que sería sanidad, educación y servicios sociales dentro de la Comunidad de Madrid. Sanidad, pues realmente es toda la parte médica, donde prima es la salud del niño. Y dentro de la salud del niño, pues lo que pueden ser, pues cuando de repente empiezan que si cariotipo, que si encefalograma, que si tal. Y ahí se quedan. Vale que luego pueden hacer una prevención primaria y vale que luego efectivamente también pueden hacer unas unidades rehabilitadoras. Luego, educación, donde lo primordial por parte de educación son los contenidos educativos, que poco a poco van metiendo también esa otra parte más emocional o más de desarrollo, más del juego, no, pero ahora mismo tal y como está son todos los contenidos educativos, los mínimos que tienen que conseguir y cómo tienen que conseguir. Y luego estamos en servicios sociales, ¿vale? Que serían los centros bases, serían los centros de atención temprana, que somos exactamente los que hacemos esa intervención. De hecho, cuando se creó atención temprana, se creó de 0 a 6 años porque directamente es la parte donde la enseñanza no es obligatoria. Entonces, por eso estaba atención temprana. ¿Por qué terminaban a los 6 años? Bueno, pues se terminan a los 6 años por 2 cosas. Una, porque se supone, aunque luego se ha demostrado que no, que el cerebro alcanza su máximo estado y que luego va mucho más lento lo que es el desarrollo neuronal, con lo cual teníamos esos 6 años para poder hacer ese desarrollo. Y segundo, porque como no hay enseñanza, o sea, la enseñanza no es obligatoria, es voluntaria, a partir de los 6 años, que es esa enseñanza obligatoria, ya educación se haría cargo de esas necesidades. O sea, ese es un poco el porqué de por qué termina a los 6 años. De hecho, en aquellos niños que tienen que hacer un desfase
ya sea en el primer ciclo de infantil o en el segundo ciclo de infantil, sí que se puede alargar la atención temprana hasta los 7. Es decir, la atención temprana abarca esa intervención en aquellos niños que no tienen por qué estar escolarizados. Bueno, yo quería comentar que evidentemente la educación en España en concreto es un disparate, sí. Porque intentar meter a los niños cantidad de materia, cantidad de memorística, cantidad de cosas y dejarse la emotividad, dejarse la convivencia, dejarse el saber estar en unos con otros, eso es terrible. Entonces, dentro de lo que estáis diciendo es verdad, porque tiene que cambiar tanto, no solo desde vuestro punto de vista, sino realmente desde el punto de vista de la educación, porque ¿qué nos vale que en una clase un niño esté medio incluido si los demás niños ni son felices, ni saben estudiar, ni saben socializarse, ni nada? Eso es mucho más importante. Tiene una clara revolución educativa, por supuesto que es fundamental la cosa que estáis diciendo, claro. Pero todo hay que debatirlo para que todo encaje. Todo encaje. Mira, de hecho hubo hace un año, me parece, que no lo he traído, pero vamos, que os lo puedo pasar a la mesa, me parece que fue un programa en La Sexta, ¿vale?, que hablaba de la educación, y hablaban un poco de los distintos tipos de educación que había habido, y había un gran pedagogo que hablaba que cómo recibiría un padre si su hijo suspende el recreo. Te puedo garantizar que ahora mismo el 80% de los conflictos que suceden en un colegio suceden en el recreo. Yo siempre digo que la asignatura principal debería ser el patio. Claro, porque es donde nos relacionamos. Pero directamente, ¿cómo recibiría un padre ahora mismo? Cuando directamente muchos de los padres que estamos, bueno, mañana salen las listas, ¿no? Sí. Mañana salen listas de los coles, pero ahora está todo el mundo esperando que si me han admitido, no me han admitido. ¿Qué se mira? Pues directamente el 90% de las familias que tienen un niño normotípico, pues el corte de la prueba de sexto de primaria, el corte de, bueno, ya no se llama selectividad, ahora es PAU, prueba no sé cuánto, porque como lo van cambiando, es decir, eso es lo que se mira, que tenga buenas instalaciones, que tenga informática, que tenga un papá, una familia con un niño que lleva un desarrollo normoatípico, que tenga PT, que tenga L, que si me le van a poder cambiar el pañal o no me van a poder cambiar el pañal. O sea, realmente cambian muchísimo las tornas, ¿no? Y bueno, sí, te venden en muchos de ellos que se mira el desarrollo emocional, que cada niño tiene su espacio, pero luego ahora la verdad, incluso ni en los colegios o los centros escolares de integración preferente, ahora la verdad, el niño está con el integrador, pero no están haciendo juegos para que el resto de los compañeros acepten o aprendan, ¿no? O sea... Sí, hay centros y centros, está claro, y está evolucionando mucho, y luego hay profesores y profesores, o sea, quiero decir que sí que es cierto que también nosotros, para no ser tan pesimistas, también escuchamos muchas veces de los padres y de las madres experiencias escuchamos experiencias durísimas y experiencias muy, muy, muy buenas dentro de sus colegios, pero sí que es cierto lo que tú decías, que además de la inclusión, claro, es que si nos metemos a hablar de cómo está la educación emocional dentro de nuestra sociedad y en este momento en España, pues claro, eso... desde ahí la grieta, bajo mi punto de vista, es infinitamente mayor. Sí, pero precisamente la labor que está haciendo es muy interesante y tiene que ir, no por vuestra parte y por la parte nuestra, por parte de todos, encaminar la educación. Porque si no hacemos nada, es una tontería. Se está estudiando lo mismo que estudiamos ya hace 40 o 50 años, memorísticamente, matemáticamente. Igual, hay que superar una prueba que no vale para nada, porque hoy en día figurar lo que es tener memoria todo cuando está todo ya en la red, no tiene sentido nada. Saber los ríos, saber no sé qué, saber no sé cuánto, saber ecuaciones, muchas veces ¿para qué? Para saber el cerebro lo mejor. Pero es que no es ese objetivo, el objetivo es superar una prueba que no vale para nada. Cambiamos todos cuando pueda ser. La educación, y vosotros especialmente estáis mucho más implicados en esto porque tiene que ser inclusiva, no sé qué, tal y cual, pues ahí estamos todos y agradeceros que sigáis así. Gracias. De todas maneras también... Yo quería hacer otra pregunta. Sí, claro. A ver, yo quería preguntaros, teniendo en cuenta que además en educación, en servicios, hay montones de cosas que están transferidas a las distintas comunidades autónomas y que cada una funciona de una manera en muchos aspectos, yo quería preguntaros, realmente aquí a la hora de promover o de querer promover la educación inclusiva a troche y moche, o sea, el tener a los niños
en colegios ordinarios eliminando la educación especial, realmente han recibido o os han preguntado o han requerido algún tipo de información técnica, algún tipo de sugerencia, de protocolo, de programa, de algo que les permita insertar a cualquier niño en cualquier escuela? A ver, ahí andamos, o sea, hay un vídeo también en YouTube que está que lo hace a través de la Fundación Bobat, es el Mago Tomás, me parece que es el Mago Tomás, si no es el Mago Tomás, perdonad, donde realmente explica un poco de dónde viene todo este tema de la desaparición de lo que es la educación especial, a raíz de, bueno, pues una anotación que hizo la ONU a España, ¿vale? Donde realmente ven que los niños en educación especial pues estaban un poco aislados. Pasa lo mismo, yo creo que con toda esta parte, que a nivel teórico, de verdad, a nivel teórico sería lo ideal, ¿vale? Pero pasa un poco lo mismo que cuando en los centros escolares se empezó a hablar del bilingüismo. Todos los centros escolares eran bilingües. ¿Y qué profesores estaban dando la clase de inglés? Pues era el que más sabía del colegio, que se le dio un curso de X tiempo, hasta que poco a poco han ido consiguiendo, bueno, pues tener un cierto nivel, ¿no? Yo creo que con esto pasa un poco lo mismo, que lo ideal es dotar de recursos. ¿Han recibido formación? Pues a día de hoy no mucha, cuando tenemos también que niños que a lo mejor no tienen una distancia, ¿vale? Una diferencia tan grande, lo pasan mal en lo que puede ser un colegio inclusivo y cuando realmente hay falta de apoyos en muchos sitios. A nosotros también nos pasa cuando vamos a coordinarnos, porque sí que es cierto que buscamos una coordinación con sanidad, con educación y nosotros, y sí que la verdad es que quiero decir que en el distrito de Arganzuela es bastante fácil con educación y con sanidad. Como tenemos tantos hospitales es un poco más complicado. Con los pediatras, los dos centros de salud que hay sí, pero luego ya con los hospitales ya es más complicado. Y desde ahí nos pasa que cuando estamos hablando del niño, un poco del desarrollo, un poco de todo, no estamos hablando del mismo niño, porque aquí los tratamientos son individuales y muchos de estos niños están acostumbrados a tener una supervisión constante. Sin embargo, en el aula, un profe está con 15-20 niños. Los apoyos académicos son a nivel grupal, son de 3 o 4 niños. Entonces, aquí puede estar muy encima. Pero luego en lo que es en educación, pues se pierden un poco. Y luego una cosa muy importante es que cuando hablamos de inclusión y que está claro que creo que por lo poco que nos estamos conociendo, lo que estáis preguntando, todos los que estamos aquí estaríamos dispuestos y estamos trabajando activamente cada uno desde su área para que la educación tenga una evolución en la línea en la que estamos hablando. Pero también una pequeña parte con la que nosotros podemos seguir trabajando es que la inclusión también nace en nuestras casas, o sea que nosotros como adultos, como padres, madres, como adultos y como individuos de esta sociedad somos los que dentro de podemos empezar a tener esa semilla a la hora de ver la realidad de otra manera, ¿no? Y rompiendo esa burbuja de la que hablábamos antes y desde ahí pues una suma de todos pues irá generando ese cambio mayor. Evidentemente, si hubiera un cambio institucional, si hubiera desde ahí pues la fuerza entraría mucho más directa, pero bueno, todo lo que podamos hacer desde esta labor de concienciación interna pues creo que es una suma a favor. Y no solamente cuando hablamos de inclusión, vale, yo creo que ahí tenemos que siempre pensamos que quien nos tiene que incluir es el otro. Y también somos nosotros los que también, tú eso en algún grupo que he participado también yo lo he visto, es que también nosotros mismos o la familia que tiene el niño con el desarrollo normatípico también tiene que aceptar y tiene que ser capaz de manifestar esas diferencias y no sentirte juzgado, porque hay muchas veces, recuerdo una anécdota pues en una escuela infantil, cuando pudimos hacer una charla que confrontamos no la de Blancanitos, pero que confrontamos a una mamá, en este caso fue una mamá con una niña con autismo, ¿vale? Y a una mamá era un niño con un desarrollo normotípico y directamente había habido un conflicto entre los dos niños. Claro, pues la mamá con la niña autista, el poder oír que también su hijo se había sentido agredido
también, oye, pues también tenemos que aprender a decir, oye, que no todo el mundo tiene que mirar para nuestro ombligo, que también nosotros tenemos que saber que también nuestros comportamientos hacen. Entonces yo creo que también ahí, a veces, en momentos del proceso, estamos todos como muy susceptibles a que cualquier cosa... Y luego a lo mejor se hace sin ninguna mala intención, pero ya directamente lo sentimos como que lo están juzgando, ¿no? Claro, bueno, porque hay un recorrido previo, claro. O sea, que después de un recorrido de mucha incomprensión, de muchas puertas cerradas, de mucha soledad, de mucho dolor emocional, es cierto que tu tolerancia en ese momento está muy dañada. Pero sí que con esto que decías, que es muy bonito, que hay una frase que sale en el vídeo de Más allá del diagnóstico, que decía una madre que decía... que es una madre que es maravillosa y que habla fenomenal, y decía, no podemos pretender que como sociedad, no podemos pretender que la sociedad acepte a nuestros hijos si nosotros no los aceptamos primero. O sea, que la primera aceptación pasa por la propia madre y por el propio padre, que a veces estamos esperando que de fuera nos den lo que todavía no hemos podido hacer. Por eso yo decía también que la inclusión también parta... Pero hay una cosa, yo he trabajado en educación integrada de discapacitados visuales con déficit intelectual durante varios años en País Vasco, ¿no? Entonces, por eso os preguntaba, yo observo que, claro, todo eso está muy bien, pero estamos, o bien estamos intentando atender las necesidades que puedan tener las familias, o bien estamos en los programas, pero yo veo que sigue ocurriendo una cosa que ya ocurría cuando yo trabajaba, y es que, digamos que no se prepara la población infantil en las escuelas para recibir a gente diferente. Claro. Pueden ser niños con problemas muy diversos, que pueden ser niños de otra raza, o que pueden ser niños con problemas endocrinos y están con una apariencia diferente, o este tipo de cosas. Es decir, a mí me sorprende que se atrevan a promover una educación del tipo que sea, inclusiva sí, inclusiva esa, me da lo mismo, cuando realmente no preparan la base. O sea, se siguen promoviendo cosas partiendo de estudios, de protocolos, pero no están en el suelo, no pisan el suelo. Sí, que hace falta una gran formación, capacitación... Yo creo que lo que hace falta es poner sobre todo en funcionamiento el sentido común, por una parte, y por otra parte, yo recuerdo también en un congreso, había un diputado que tenía un hijo con problemas cognitivos graves, y aquel señor dijo, y tenía toda la razón del mundo, que la educación no empieza a mejorar por arriba, empieza a mejorar porque existe la educación especial. Y es que es verdad. O sea, la educación, cuando hay niños con capacidades diferentes, con discapacidades o con lo que sea, evidentemente no se mejora por arriba, la excelencia no llega desde arriba, llega desde abajo. Por eso tenemos las franjas que tenemos de población con ese abandono escolar, etcétera, etcétera. Porque es que yo creo que está montado al revés, realmente no se puede incluir desde arriba. Para nosotros, de verdad, que la educación, lo que pasa es que es cierto que esto es un centro de atención temprana, y entonces nuestro área de intervención pues es muy limitada, por no decir casi nula. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que ofrecemos? ¿Desde dónde hacemos? Pues los talleres, las charlas, la visibilidad, los padres y madres que hacen acciones en sus centros educativos. Nosotras también que vamos y hacemos estas charlas, talleres, coloquios con todo el personal que de alguna manera esté dispuesto a que podamos trabajar todo esto que estamos hablando, y lo podemos trabajar de muchísimas formas distintas porque es necesario. Creo que la conclusión está clara entre todos, es necesario, se tiene que afrontar esto por todas las diferentes vías. De hecho, también los docentes, también hay un gran desconocimiento por parte de los docentes, de ahí también que estuvimos en la Complutense con los pedagogos, los futuros pedagogos, porque realmente, aunque sea la base desde abajo, pero los niños aprenden jugando, pero aunque aprendan jugando tienen que tener una guía. Si directamente volvemos a lo mismo, hay que tener una guía y esa base hay que hacerla, pero también hay que darle recursos, porque a todos lo desconocido nos asusta y nos preocupa. Yo creo que también es el principal problema también. Y eso es verdad, y ahí también es verdad que me mojo yo, porque ¿qué pasa? Esta es una realidad que como duele muchas veces miramos para otro lado, y nos pasa muchas veces con la infancia, es decir, ver a niños que tienen dificultades en su desarrollo, discapaz, es una cosa como que a nivel social es algo que provoca tal impacto emocional que muchas veces es una realidad que no quieres mirar, como cuando apagas la tele y está viendo una noticia muy dura o una enfermedad. Con lo cual, seguimos dentro de esta burbuja, es como, no, esto no lo quiero ver, esto no lo quiere ver, y es ridículo porque está, y como está tenemos que aprender todos
de alguna manera. Y esa es la base que han utilizado para intentar, o sea, esa es la base donde cuando hablaban de quitar la especial era por eso, porque sentían que los niños que estaban escolarizados en centros de educación especial estaban apartados, estaban excluidos. Esa es la base a la que se agarran la teoría, ¿sabes? O sea, que quiere decirte que desde esa base pues nos interesa, pero claro, hay una enseñanza, hay unos procesos que hay que cambiar mucho. Sí, Julio quería decir algo. Sí. Sí. Y Esperanza también. Bien. Y No, yo bueno, pues nada, ya hablamos de No, yo también. vale. Desde el punto de vista de la atención temprana, que es más o menos Sí. de lo que va el tema hoy, ¿creéis que funciona bien en la Comunidad de Madrid? Bueno, ya habéis hablado antes de las listas de espera y demás, pero ¿es mejorable? ¿Cómo se podría mejorar? ¿Qué ideas tenéis? Julio, ¿quieres que mañana nos quitamos el concierto? A ver, Julio. Estamos a día 27. Estamos a día 27. No, pero- Esta es la pregunta incómoda. Esta es la pregunta incómoda. A ver, Nuestra cara te dice nuestra cosas. A ver, te digo, ha mejorado bastante en muchos aspectos y ha empeorado bastante respecto a otros. A mi modo, bueno, yo llevo en atención temprana ya mucho tiempo, entonces, a mi modo de entender, ¿en qué ha mejorado? Pues directamente en la cualificación de los profesionales, en meter esa parte familiar y emocional que antes no estaba, ¿vale? En ver al niño en su conjunto. De hecho, también ha habido la gran tendencia que hay en intervención centrada en la familia, en los entornos naturales. Toda esa parte ha mejorado. ¿En qué ha empeorado? Pues que directamente, pero que eso va por el sistema, la burocratización. Es decir, el intentar tener todo y la protección de datos. Esos dos grandes pilares nos han echado para atrás. Toda aquella parte que antes era mucho más directa de información, de todo eso, pues ahora mismo se ha empeorado. Han aumentado plazas, han aumentado centros, todo eso ha podido mejorar. ¿Cuál es el problema? Dinero y que pues tenemos una burocracia que hay que cumplir y unos papeles que al final... Pero que eso nos pasa a nosotros, os pasará a vosotros en el trabajo, pasa en la educación, que antes mucho tiempo que a lo mejor se podía dedicar a lo que es la intervención directa, ahora hay que trabajarlo en preparar el informe, el rellenar el no sé cuánto, el meter calidad, y en toda esa parte sí que es cierto que ha ampliado. La lista de espera pues siempre va a aparecer, ¿pero por qué? Porque son tratamientos muy largos en el tiempo. Y además, claro, es una pregunta que tú ya sabes o puedes imaginar nuestra respuesta. Evidentemente, para una familia, la Comunidad de Madrid hace mucho, pues hace mucho, claro, porque da la atención temprana. ¿Es suficiente? ¿Los niños reciben lo suficiente? Tú como padre dirías, o sea, pues, ¿qué vas a pensar? Evidentemente ese niño, pues cuanto más recibiera, pues muchísima más estimulación tendría y mucho mejor sería. Con lo cual, pues, la lista de espera, ¿cómo no le va a doler a una familia? Si sabe que con la atención temprana, cuanto antes inicie un tratamiento, directamente va a ser más efectivo proporcionalmente en su desarrollo. Pues hay mucho tapado también. A veces no se sabe cuántos niños hay en lista de espera, no se sabe tampoco ahora mismo dónde están, o sea, y antes en cuanto salía una familia venía a un centro y automáticamente esa familia tenía una cara. Ahora se pierden registros en lo que sea. Y de hecho hay una cosa sencilla que sí que se podría hacer, creo, de verdad, a nivel institucional, que es incluso antes de la plaza. Porque cuando te dan la plaza es cuando ya se ha terminado esta fase 1 que yo hablaba. Ya te han dado la plaza, tu hijo ya va a tener tratamiento, que te va a parecer insuficiente o no, pero va a tener un tratamiento. El asunto es antes. Cuando de repente tú estás con tu bebé, que si no sujeta la cabeza, que si todavía no señala, que si habla, que si no habla, en ese momento hay un vacío y una desinformación para esas familias que viven una angustia ante lo que más quieren. Mira, una de las madres, más allá del diagnóstico, te lo cuento porque es público, porque está en la página web, es pediatra, y ella cuenta que hasta que hace 5 años no nació su hijo, no tenía ni la mitad de la información que tiene ahora. Y son los pediatras los que son los encargados muchas veces de detectar estas dificultades y de derivar a la familia a algún lugar. Entonces, hay algo de formación previa entre los propios profesionales que son los que trabajan en esta derivación, que son los pediatras, y a nivel institucional, como decía Raquel, de la burocracia, con que hubiera una ventanilla única y una misma persona a la que preguntarle las 300.000 cosas a las que necesita saber, eso unificaría la lucha
pero desde ahí están trabajando. En las dos grandes madres hay un protocolo de coordinación que también que ya se está establecido para poder intentar que todos sepan lo que es atención temprana y cómo derivar, y luego está trabajando también en el registro único, pero el protocolo de coordinación que se ha hecho para que los pediatras puedan saber cómo derivar, puedan informar los pediatras o especialistas y los educadores, ya sean profesores, ya sean orientadores, ya por fin, ya desde el mes de enero-febrero, me parece, ¿no? Ya está publicado y ya está acorde y ya se ha difundido entre no sé cuántos panfletos que se han hecho. Que además no se pudo hacer una presentación oficial porque como estábamos en periodo electoral tampoco querían que lo utilizaran, pero vamos, que sí que se ha mandado vía interna. A ver, Bernabé. Yo creo que la parte de visibilidad es fundamental porque habéis explicado, no solamente en el tema de atención temprana, sino en cualquier otro tipo de discapacidad que podamos encontrar, en este caso en el distrito, ¿no? Pero según vuestra experiencia, a ver, hay muchos padres, pocos, habéis detectado que tengan dificultad o que no quieran ser visibles ante este tipo de dificultad. O sea, ahí seguramente no hay estadísticas por lo que decís, lo que es la solicitud es al ministerio, es a sanidad a quien corresponda, y después ellos os mandan la gente que ha solicitado la intervención. Pero por lo menos en otro tipo de discapacidad sí sabemos que hay padres, sobre todo, que tratan de, no se dan cuenta que su hijo está bien o ya mejorará. O sea, como la negación, ¿no? Sí. Hablas de la fase de negación, Sí. como de ocultarlo un poco. Sí. Pues ¿Tenéis datos? Sí, tenemos datos. Sí. Te puedo decir que directamente por la fase de negación depende del momento en el que llegue el niño al centro, ¿vale? Pero todos pasan por eso, y hay otra cosa de los cambios que apoya hacer atención temprana, ¿no? Que es ahora para poder hacer atención temprana es obligatorio que autoricen o que se vaya a coordinar con educación y con sanidad. Porque ¿cuántos padres hemos tenido de no, pero no digas nada en el colegio? No, es que en el colegio no lo saben. No queremos que... ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, desde ahí, efectivamente, estamos en la parte de que tú mismo no quieres que sea visibilidad. ¿Cómo que no? Tu hijo mira cómo está, aprovecha y que puede servir de ejemplo para otro. No, porque entonces le van a poner la etiqueta. Porque esas entonces familias, le van a... claro, no tienen el proceso de elaboración y de aceptación que estamos diciendo que necesitan. O sea, es cierto que muchas familias están en la negación, en la no aceptación, en ocultarlo, pero... Aunque piensen que están en la aceptación, si yo lo acepto, pero no quiero pero que no lo vean. Ya. O pero... incluso también otros casos. No le digas nada a los abuelos. Porque no lo van a entender. No lo van a entender. Ya. Pero Piensa claro, que- hay que pensar cómo está esa familia para que llegue a pensar Claro. eso. O sea, esa familia por eso necesita apoyo. Bueno, la sociedad tiene que empezar por nosotros ¿Sabes? mismos. Hay que trabajar más con la familia que con los niños, a lo mejor, ¿no? Muchas veces, Por eso, sí. por eso esta parte, aunque hayamos Mira, te atendido digo una temprana, cosa, y es lo último. Cuando yo entré en Altea, a mí, y esto lo hemos hablado muchas veces con Gustavo también, quienes me llamaban la atención eran las madres, porque se ven más madres que padres, por eso hablo en femenino, en la sala de espera, porque los niños, al fin y al cabo, son niños y están jugando y están felices y a su manera sus ojos brillan, pero yo veía a veces unos rostros de mujeres en las sillas que se me encogía el alma. Entonces, pues esa mujer y ese hombre, si dice que no se lo cuentes a sus padres o a la familia, es porque no ha podido hacer esta elaboración, porque no hay esta formación social todavía donde hayamos aceptado como algo completamente natural o normal la diversidad, con lo cual que necesitan ese espacio de digestión, porque está claro que si ellos no lo hacen, se lo ponen todavía más difícil a sus hijos. O sea, si yo no acepto a mi hijo tal y como es, le pongo más difícil que a él se pueda aceptar a sí mismo y que pueda tener una relación más normalizada con el resto de los compañeros. Entonces, También me sorprendió que ya se sabía algo, ¿no? De que en los recreos y demás se aprende de cómo están funcionando los hijos en el tema de la inclusión o la integración, ¿no? ¿Creéis que se juega poco en nuestros colegios? Sí. Se juega. Se juega. Además, ahora mismo no saben jugar.
Eso iba a decir, se juega No poco y saben no se... jugar, porque Sí. primero, por lo que hablábamos un poquito también de la evolución, es decir, yo me considero una persona relativamente joven, aunque ya tengo una edad, pero yo recuerdo jugar a la comba, jugar a la goma, jugar a las chapas, jugar a las canicas. Ahora no se puede comba, o no se puede la pelota. Tiene que ser una pelota que sea no sé cuánto porque puede hacer daño. No se puede jugar a la goma porque podemos estrangular a alguien. No podemos llevar unas canicas porque podemos no sé cuánto. No se puede jugar a las chapas porque las chapas contaminan y nos podemos cortar. Es decir, que las estampitas, es decir, que ahora mismo los juegos que hay, pues directamente es las peonzas. O sea, las guerras de peonzas que se han podido hacer, pues tampoco. Es decir, que primero tampoco... Entonces, entre que no saben, porque están todos con las tecnologías, y demás, yo creo que se juega poco. Sí que es cierto que se va intentando, o sea, dentro de que hablabais antes que los contenidos que se están dando pues son los mismos que se daban hace 50 años, sí que es cierto que las nuevas pedagogías pues sí que se aprende a través de proyectos, se aprende a través de descubrimientos, que hay otros centros que siguen que la letra con sangre entra y que me tengo que aprender las capitales y que me tengo que aprender, pero realmente también desde ahí se intenta, ¿no? O sea, tú fíjate hasta qué punto, un ejemplo, ahora que llega ya la jornada a punto de terminar los coles, que empezamos todos con los campamentos, un niño a lo largo de todo el año que está yendo al colegio y luego viene atención temprana, más o menos sigue el ritmo. En julio, que en vez de estar en lo que es un sistema educativo, está en un campamento, vienen agotados, porque en el campamento han estado jugando todo el día. Sí, sí. Bueno, Sí. Esperanza y Alba. Cualquiera de las dos. Alba, ¿empiezas tú? Venga. Vale, pues yo es que no sé todo esto que quieren hacer de la educación especial y inclusión y todo esto, yo es que no sé si en los colegios una de las ideas que hay es que haya fisios dentro de los colegios, que haya terapeutas ocupacionales. Eso sería lo ideal. Porque es que a mí me parece muy bien que la gente vaya a un centro después pagando si quieren a hacer trabajo de fisio, de terapeuta ocupacional o de lo que sea, pero yo que sé, por ejemplo, en un colegio que haya comedor y vestuario, pues si una persona necesita ayuda para el vestuario porque tiene muchísimas dificultades y en el comedor, pues lo suyo sería que hubiese un terapeuta ocupacional para ayudarle o con la movilidad desplazarse o... Eso se supone que es un poco lo que quieren hacer. O sea, hay varias teorías tampoco. Al final me parece, además, en febrero sacó también el de Educación una nota diciendo que no iban a quitar la educación especial. Hay muchas teorías, dicen que quieren hacer también como una especie como las aulas de TGD, que ya no se llaman TEA, sino TGD, donde sean niños que puedan tener esa intervención. Bueno, a ver ahora qué pasa, pero yo creo que se va a quedar en nada. Yo es que sería algo a corto plazo, aunque luego a largo plazo tengamos lo que ha dicho Juan de que se cambie la educación, de lo emocional y todo esto, pero estas serían cosas que a corto plazo, porque yo vi el otro día el programa este de Chicote, de los colegios, y me pareció vergonzoso, en casi ninguno había... Si en los colegios normales, o sea, ordinarios... Sí, yo he estado en el comedor de un colegio ordinario y yo tenía muchísimas dificultades y eso era vergonzoso, y en un vestuario y era vergonzoso. Claro, o sea, pero algo lo que te quiero decir, pero no me voy a ir a ese tema. Si en los colegios ordinarios, en muchos de ellos, no hay logopeda ni maestro de audición y lenguaje, ¿cómo le vamos a plantear un fisio y un terapeuta ocupacional? Por eso tenemos que dar... Hay que dar ahí, ahora hay que seguir luchando. Esperanza. Y visibilidad, y luego a los centros que sí que lo están haciendo. Claro, si no, pues van a ver los profesores o los centros que sí que estén trabajando a favor de esto y digan, hombre, no generalicen. Mira, yo voy a contar una nota y ya te dejo ahí para cerrar un poco y quitar un poco, que parece que hemos ido por educación. En un colegio en concreto, una niña con una gran discapacidad, ¿vale? Era un síndrome, y educación fue a tener la reunión con esos padres y con el colegio porque directamente le iban a proponer educación especial, porque la verdad es que es un síndrome que cursa pues con retraso mental y demás. Pero dio la casualidad de que tocó con una profe, además era jovencita, que los padres al principio estaban, además son amigos los padres, bueno, pues diciendo, madre mía, la que os ha tocado recién licenciada, ya verás tú, tal, no sé cuánto. Lo cogió como tal caso, se pegó tal formación que terminó en la reunión el equipo de orientación diciéndole, mira, te vamos a recomendar educación especial, pero consideramos que donde mejor estás es que aquí con esta profesora.
Hay gente Y hay gente. ¿Cuántas tienes de esas? Bueno, Bueno, pero también están, tenemos los, que sacarlas. también están los centros Sí. que van pidiendo también que van dejando que entren las sombras, es decir, que vamos poquito a poco y a ver las haylas, cada vez hay más. Yo te puedo decir que ya, y esto ya sí que es un caso de Altea, y ya tengo varias para septiembre que los profesores se han puesto en contacto con nosotros para en septiembre podernos reunir antes de que empiece el colegio para ver cómo pueden empezar a ayudar a este niño o a esta niña. O sea, cada vez hay más, o sea que vamos muy despacito, pero vamos avanzando, pero es que tenemos tanto que recorrer. Queda mucho, es verdad. Esperanza. Bueno, yo veo que hay muchos puntos de reflexión con este tema y lo que considero es que es bueno empezar a priorizar, a darle prioridad a cada punto de reflexión. ¿Cuál es la necesidad como más prevalente, urgente, por la que hay que ir por ella a por todo? Entonces, este espacio realmente pues, me parece muy interesante, muy importante y sobre todo la insistencia de Bernabé es de que dice continuamos con ella porque continuamos, ¿cierto? Esté quien esté en el ayuntamiento. Está claro. Sí, sí. Entonces eso está claro y eso es totalmente asertivo en este proceso como tal. Entonces, dentro de lo que hemos hablado, me parece supremamente importante el apoyo a la familia con la necesidad que tenga. Pero también veo el vacío en la educación. Es como una forma de reeducar a las familias que no tienen ningún hijo que presente esa discapacidad. Porque pienso que allí también está el punto de sensibilidad y de abrir el espacio de inclusión al otro. Entonces, me parece que también hay que ir empezando a tocar la puerta por ese lado, en crear no solamente el espacio para las familias, sino para las otras, para que conozcan, para que sepan cómo intervenir, cómo me acerco yo, cómo llego yo a esta familia. ¿Cómo educo yo a mi hijo para que sea solidario, sensible, que acepte que todos somos diferentes, independiente de que tengamos o no tengamos una discapacidad en el momento con quien nos relacionemos? Eso sobre el tema de las familias. Sobre el tema de la educación y atención temprana, me surgía a mí como tú pues decías que atención temprana eran 3 grandes áreas que eran salud, educación y servicios sociales. Entonces, yo pregunto si hay algún sistema que articule esas 3 áreas donde inmediatamente esa persona que llegue a cualquiera de esos puntos porque no sé dónde es que tengo que ir, pero inmediatamente salte en un sistema. Se está trabajando en ello, de hecho es lo que se está hablando ahora mismo del registro único. Vale. Eso es lo que yo decía que era una necesidad. Y se está trabajando, de hecho ahora mismo se ha sacado el protocolo de coordinación para poder hacer un poco que empiece a saltar y lo que se está haciendo es que quieren hacer un programa o quieren hacer un programa paraguas que pueda coger de todos los lados para poder tener esa información. Yo creo que con respecto al punto que has comentado antes, yo creo que lo más importante de esa visibilidad es perder el miedo. Perder el miedo a aquellas familias que son... que tienen hijos... que son diferentes, porque como comentaba también antes otra compañera, que no tiene por qué ser una discapacidad, puede ser un color de pelo, puede ser un color de piel, puede ser otra cultura, o sea, identidad sexual, es decir, perder el miedo, tanto el que lo padece, por decirlo de alguna manera, como el que lo ve, porque también lo que hablábamos antes, también muchas veces tú mismo lo estás viendo y no sabes cómo va a reaccionar la otra persona, entonces hay cuando estamos ahí los dos que si sí, que si no, que si no, que si sí, y al final se queda en nada. Entonces yo creo que el tema es perder el miedo tanto unos como otros. Nos podemos equivocar, pero nos hemos aprendido a caminar cayéndonos. Pues mira, lo vamos a cerrar así. Perder el miedo y quitar el juicio. Es decir, porque antes de coger y criticar a una madre hay que ver qué mal educado es tu hijo, hay que ver cómo grita en el parque, hay que ver por qué no sabe comer solo, hay que ver qué le pasa porque no habla. Párate un poquito a pensar
antes de decirle a una Ponte sus mujer zapatos. y a un hombre antes de cuestionar lo mal o lo bien que se está portando su hijo, porque no tienes ni idea de la historia que hay detrás y ninguno tenemos ni idea de la historia de la persona que tenemos delante. Entonces es quitar el miedo y quitar el juicio y desde ahí entonces empezar a mirarnos. E incluso al revés, porque hay veces que a lo mejor miras, y esto es una anécdota personal, o sea, yo estaba en el zoo con mi hija y mi hija en concreto pues está acostumbrada a este sector, y de repente había una familia con una niña en silla de ruedas y mi hija la miró, pero quiero decirte, como podía mirar, vamos, que prácticamente le iba a empujar, y la familia pues directamente lo tomó como una agresión, o sea, como que se sintió atacada. Entonces, pues lo que te digo, que directamente, y te puedo asegurar Sí, que las dos partes. o sea, también nosotros mismos, que muchas veces cuando te sientes que te están mirando, ya piensas que te están juzgando, que está diciendo, y a lo mejor está diciendo, me voy a poner a jugar. Sí. O sea, que ahí también yo creo que por ambas partes tenemos que intentar limarnos y buscar el mismo canal de comunicación. Bueno, muy bien, pues Raquel y Elena, muchas gracias por esta charla y contar con nosotros, que yo creo que sí que hay que visibilizar todo lo que podamos con todas las discapacidades que nos encontremos por ahí, en este barrio y en otros. Gracias a vosotros. Bueno, recordar que la próxima será después del verano y seguramente será una que hablaremos sobre el síndrome de Down. Sí. Ah, qué guay.